Buenas noches, estimados aprendices. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, quiero iniciar la sesión del día de hoy hablando un poco sobre el recorrido que hemos hecho. ¿Cierto? En la sesión anterior nos acercamos a la comunicación como expresión humana, vimos cómo influyen la voz, el tono, la escucha, los gestos y las actitudes en la manera como nos relacionamos con los demás. También comprendimos que comunicarnos no es solo hablar, sino también conectar con el otro de forma clara, respetuosa y efectiva. Hoy avanzamos hacia un nuevo componente formativo, la producción de textos y la comunicación digital actual. Aquí vamos a revisar cómo se articulan los textos, los diferentes tipos que existen y la importancia de conocer las normas que regulan la forma de presentar documentos. Todo esto nos permitirá producir textos tanto en medios análogos como en digitales, respondiendo a las exigencias de los contextos académicos y laborales. Entonces, sean todos bienvenidos a la sesión del día. Les voy a compartir pantalla, pero antes de iniciar, me gustaría que los aprendices que tienen alguna duda con la evidencia que trabajamos la sesión anterior, ¿cierto? Que es el video como la comunicación como expresión humana. Si tienen alguna duda sobre esta evidencia, podemos ir comentándola antes de dar inicio al nuevo tema. ¿Ok, chicos? Entonces, si tienen dudas, me pueden ir preguntando y ya les voy a compartir pantalla. ¿Ok? ¿No tenemos Hola, Tania. dudas? Buenas noches. Buenas noches, profe. Y Buenas noches, aprendiz. profe. Buenas noches. Cuéntenme, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? No, señora. Sí, ahí se ve la ¿Sí? pantalla ya, sí, profe. Sí, señora. Sí, claro. Perfecto. Iniciamos con la producción de textos. En componentes anteriores se ha hecho énfasis en la expresión verbal y no verbal, habilidades propias de cada ser humano, inherentes a los contextos familiares, socioculturales en los que interactúa, siendo el contexto familiar el primer nivel de socialización. Dichas interacciones aportan aprendizajes conscientes e inconscientes que constituyen un léxico propio complementando. A Moreno de Alba en 2005, él refiere que la función del léxico tiene que ver con un proceso de designación que se aplica a entidades de la experiencia. Desde este aporte se da valor a la experiencia para que el profesional en formación enriquezca su léxico de sus contextos laborales y académicos a partir de la lectura y la escritura como ejercicios enriquecedores para su crecimiento técnico. En este componente, el ejercicio de escribir será foco de aprendizaje, toda vez que hay una armonía de saberes y experiencias en torno a la escritura, teniendo en cuenta que se escribe desde esa articulación inmediata, pensar, sentir, actuar, de la que se mencionó en el componente de la comunicación. Y aquí vamos a retomar. Pensar desde la lectura, la observación, la interpretación, organización de información. Sentir desde el gusto por lo que se hace, la argumentación que denota seguridad a partir de la construcción de conocimiento y actuar, hablar, leer en voz alta y escribir. Dicho esto, la experiencia de escribir es el resultado de lo que se piensa y se siente, dado que para escribir hay que leer y por tanto argumentar, complementar, articular, construir y reconstruir a partir de mapas, gráficos, entre otros. Es decir, que lo visto anteriormente es el insumo para una adecuada escritura. Entonces, chicos, cuando hablamos de escribir,
no es solo sentarse a poner palabras en una hoja. Es un proceso que mezcla tres cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Pensar, sentir y actuar. ¿Cierto? Cuando pensamos, leemos, observamos, interpretamos y ahí vamos a organizar nuestras ideas. En sentir, vamos a disfrutar lo que hacemos, dar seguridad a nuestras palabras porque nacen de lo que sabemos y de lo que hemos aprendido. Y actuar, ¿cierto? Hablar, leer en voz alta y finalmente escribir. En otras palabras, escribir es el resultado de lo que pensamos y lo que sentimos. Y para poder hacerlo bien, primero hay que leer, porque la lectura nos da ideas y argumentos que luego podemos complementar y organizar. Además, nos podemos ayudar con herramientas como mapas, cuadros o esquemas para ordenar mejor la información. Por eso, todo lo que ya vimos sobre la comunicación, cómo hablamos, cómo escuchamos y cómo argumentamos es la base efectiva para poder escribir de manera clara. ¿Ok? Entonces, nos vamos con las características del texto. Todo texto, para ser considerado como tal, debe tener unas características que son las que relatamos a continuación. Se enfoca en un tema determinado, ya sea para responder una pregunta, reafirmar una proposición, refutar o exponer ideas. Un texto debe ser claro, es decir, comprensible al público al que va dirigido, y de acuerdo a ello, incluir lenguaje técnico o no. Debe ser concreto, sin perder el foco del tema central. Su extensión va de acuerdo a la complejidad del tema y lo que se pretenda transmitir de este. Y el texto motiva el conocimiento de quien lee, ya sea porque genera inquietudes nuevas, complementa saberes, responde una pregunta o necesidad, ¿cierto? La idea es que el texto sea útil para el lector, es decir, nosotros. Los tipos de texto. Tenemos contexto, autor y mensaje. Escribir es un ejercicio enriquecedor que sugiere investigación, construcción de conocimiento, mirada crítica y autocrítica y atracción por el tema sobre el que se escribe. Por tanto, hacer un análisis literario de las fuentes que se consultan es sumamente importante al momento de vincular autores al texto que se está elaborando. Análisis literario implica evaluar la calidad del texto en cuanto a claridad en el tema, argumentación del mismo, estilo del texto, lenguaje utilizado, de manera que se posibilite la comprensión de los textos consultados. Al momento de consultar un texto, vamos a tener en cuenta tres elementos claves. El contexto en el que se escribe a nivel social, económico o histórico, de manera que el mensaje no se desprenda de la situación del momento. Hay que reconocer al autor del texto. Citar al autor no es una opción, es un deber ético. Y por último, es importante tener claridad del mensaje que cita el texto y articularlo con el proyecto de escritura que se tiene, de manera que el aporte y la cita estén adecuadamente articulados. Lo anterior aplica para textos científicos, académicos o libros. No aplica para páginas de Internet informales, toda vez que éstas pueden tomar diferentes fuentes. ¿Cierto? Entonces, ¿el contexto cuál es? Es el entorno en el que se escribe. Ya sabemos que puede ser social, económico o histórico. Esto significa que un texto siempre refleja la realidad del momento en el que se produce. Ejemplo, si hoy escribimos, ¿cierto?, sobre el cacao o sobre algún producto sostenible, ¿cierto? No es lo mismo hacerlo pensando en el mercado local de la región que en un mercado internacional. Aparte del contexto, también queremos tener en cuenta el autor, ¿cierto? Siempre hay un autor detrás del texto.
y reconocerlo es una obligación ética. No basta con tomar las ideas, se debe citar al autor y dar el crédito. Y por último, el mensaje. Chicos, el mensaje debe ser claro y coherente. ¿Cierto? Si vamos a incluir citas, estas deben aportar y estar bien conectadas con lo que se está explicando. Entonces, en resumen, cuando escribes, piensas dónde y cuándo lo haces, es decir, el contexto. ¿Quién lo dijo antes? El autor. ¿Y qué quieres decir tú? Es decir, ¿cuál es el mensaje que tú quieres transmitir? Entonces, esos tres elementos están claros y nos van a ayudar a que nuestro texto sea fuerte, conciso, argumentado y creíble. Chicos, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? ¿O tenemos todo claro? Continuamos. Sí, señora. Ok, perfecto. Ya no. Ok, nos encontramos con textos científicos y textos literarios. Los científicos o técnicos se subdividen en textos periodísticos informativos, textos periodísticos de opinión y textos periodísticos mixtos. Y los textos literarios tenemos textos líricos, narrativos y dramáticos. Para el caso que nos ocupa en este recurso de comunicación oral y escrita, ¿cierto? Vamos a hacer relevancia en los textos científicos y en los textos narrativos. Recuerden que ustedes pueden acceder a todos estos recursos que estamos viendo en la sesión en línea. Entonces, chicos, ya sabemos que los textos científicos se caracterizan por ser claros, precisos, basados en veracidad de la información, buscan transmitir conocimiento comprobado. Ejemplo, un informe académico o laboral, ¿cierto? Sobre la importancia de la comunicación. En nuestra ficha, ¿cómo se llama nuestra ficha? Proyectos agropecuarios. También nos encontramos con los textos narrativos, que pertenecen al grupo de los literarios. ¿Qué hacen esto? ¿Qué hace este tipo de texto? Relata hechos, ya sean reales o ficticios, con personajes, tiempo y lugar. ¿Cierto? En este componente de comunicación oral y escrita vamos a darle relevancia a estos dos textos porque nos permiten expresar ideas de manera clara y estructurada. Por un lado, con la rigurosidad del texto científico y por otro lado, con la creatividad y claridad del texto narrativo. Ok. Texto científico o técnico. Este tiene que ver con el desempeño profesional, ya sea en contexto laboral o académico. En la construcción de un escrito técnico hay unos mínimos que vale la pena resaltar y aquí se los voy a decir. Tener varias ideas que permitan dar claridad a lo que se quiere decir con el texto, de manera que se conviertan en insumo para definir el tema principal del texto. Mapear el contenido del texto, en donde se evidencie la idea central y algunas de las ideas previas y otras emergentes. Claridad del tema central y subtemas. Se recomienda hacer una matriz de fuentes a consultar. Teniendo el tema central, se busca la mejor manera de expresar mediante palabras técnicas o no. El léxico debe ser apropiado al público al que se dirige el texto. Responder a una necesidad o una pregunta de manera que se configure como aporte técnico o científico en el área en el que está inmerso. Entonces, ya teniendo en cuenta estas características del texto científico, nosotros podemos implementarlas en nuestro informe. Recuerden que nuestra próxima evidencia, ¿cierto? Ya hay unos aprendices que me las han ido enviando, es el informe creación de contenidos comunicativos, que al final de la sesión pues vamos a explicar la evidencia, ¿cierto? Pero es para que tengan en cuenta todo lo que vamos hablando
y ustedes puedan implementarlo en la realización de la evidencia. El texto narrativo se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta con la historia y para ello puede utilizar distintas formas de elocución. Esto es la narración, la exposición o la argumentación. Entonces, parafraseando a Navas en 2019, escribir es un proceso de desmenuzar el pensamiento y llevarlo a la palabra escrita, es decir, a la letra. Comenzar desde la página en blanco requiere de una actitud espontánea y flexible, dado que lo escrito es sensible de cambio, mejora, complementariedad, ¿cierto? Para empezar, hay que dejar fluir palabras y mapearlas en torno al objetivo de la pregunta. Escribir, leer y reescribir. La escritura es el espejo del alma. Todos la necesitamos para conocernos y entender el mundo que nos rodea. Todos tenemos una historia que narrar. Atreverse a hacerlo, enfrentando el miedo, es el primer paso. Entonces, chicos, vamos a estar muy pendientes y esto se los digo como consejo porque me he dado cuenta, ¿cierto? En otras fichas anteriores que he venido trabajando, que no le estamos prestando atención a la utilización de los signos de puntuación. No le estamos prestando atención a la ortografía, ¿cierto? No le estamos prestando atención a la cohesión y a los conectores que utilizamos en nuestros informes. A veces pensamos que utilizar herramientas de inteligencia artificial es lo máximo, ¿cierto? Pero vamos a aplicarlas de una forma responsable, chicos. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos y consultamos dudas de lo que estamos, ¿cierto?, hablando, de lo que queremos escribir, de lo que queremos plasmar en nuestro informe, vamos a buscar varias fuentes que nos ayuden, que nos permitan realizar nuestro informe. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta también el formato, chicos. Me han presentado informes todo en centrada. Me han presentado informes con líneas de separación. Los informes no llevan líneas de separación. Me han presentado informes en PowerPoint. Chicos, una presentación es una presentación, ¿cierto? Un informe es un informe. Entonces, vamos a tener en cuenta todas estas sugerencias para que, ¿cierto?, nos vaya bien en la realización de la evidencia. Recuerden que no es solo entregarme una evidencia, es algo que les va a quedar a ustedes para toda la vida. Entonces, cuando ustedes estén en su empresa, en su emprendimiento, en su trabajo y les toque realizar un informe, ustedes se acuerden de mí, ¿cierto? Ay, ¿verdad que la instructora Adriana nos comentó esto? Entonces, chicos, vamos a prestarle atención, ¿ok? Entonces, los voy a dejar con este recurso sobre la importancia y utilización de los signos de puntuación. Esperen un momento. Voy a compartir sonido. Listo. Importancia y utilización de los signos de puntuación. Quien escribe debe utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de manera que el texto sea comprensible para el lector. Aquí se hace necesario retomar el componente 3 para la construcción de escritos con calidad, claridad y comprensión para el lector. Estos signos de puntuación dan claridad, jerarquía, forma, sentido y significado al texto. Al no hacerlo, estamos cambiando el significado de las palabras y muy probablemente su intención. Por ejemplo, allá, indicación para un lugar o sitio espacial. Ejemplo, nos dirigimos hacia allá. Haya, el verbo hallar conjugado. Ejemplo, no hallo motivo para acusarlo del robo ocurrido. Haya es un árbol que se conoce como haya y también es el nombre para su madera. Además hay una corte de nombre la haya. Aparte de todo esto, es el verbo haber conjugado. Ejemplos, qué buena es la madera del haya que usamos para el fuego.
Espero que haya comida en la casa porque tengo mucha hambre. Entonces, chicos, este video que acabamos de ver, ¿cierto? Nos permite tener varios conceptos claros. Primero, para que un texto tenga calidad y sea comprensible, ¿qué es fundamental? Usar correctamente los signos de puntuación. Estos no son simples adornos. Ellos nos van a permitir darle claridad, orden, jerarquía, sentido y significado a lo que escribimos. Si no los utilizamos bien, podemos cambiar completamente el significado de las palabras y por lo tanto la intención del mensaje. Vimos, ¿cierto?, como una palabra que se puede escribir de 4 formas puede cambiar toda la intención del mensaje. Entonces, fíjense cómo un pequeño cambio en la escritura o en la puntuación modifica por completo lo que se quiere decir. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. ¿Ok? ¿Hasta ahora tenemos alguna duda? Ninguna profesora, hasta ahí va bien. Muchas gracias. Perfecto, aprendiz. Entonces, chicos, vamos a continuar. Sí. Profe, ¿Sí, aprendiz? profe. Sí, buenas noches. De igual manera, esa parte gramatical es interesante. Porque nosotros, por lo menos, lo digo por mí, porque nosotros aplicamos muchas cosas, muchos métodos de escritura muy rápido, a veces por salir del paso. Y aquí compañeros que tal vez me podrán corregir con lo que quiero decir. Por salir del paso, nosotros buscamos la fluencia más rápida. Bueno, voy a hacer este documento rápido y somos muy dados a que la gramática y la parte de ortografía la dejamos para después. Más que todo, pues, hay un factor que ha influido mucho. Yo lo he visto y lo digo por mí porque el tema del teléfono, que el teléfono hace correcciones. Entonces, naturalmente, como el teléfono corrige esas acciones, por el teléfono se pueden hacer por la vía rápida, pero en el computador no es así. O sea, el computador escribe la palabra o la busca corregirla con la ortografía. Entonces, en sentido natural, nosotros, pues lo digo por todos, porque sé que algunos de pronto son más corregibles que yo, pero en otra forma, por salir rápido, no miramos esa parte. Y esa frase haya tiene mucho que decir, y si no está escrita correcta, obviamente se desvía del objetivo principal de lo que se está hablando. Gracias, profe. Ay, gracias a ti. Bueno, chicos, si ven cómo este tipo de intervenciones son muy importantes y valiosas porque nos muestran cómo los aprendizajes se conectan con la experiencia cotidiana y ayudan a que todos reflexionen sobre la importancia de cuidar la escritura sin depender solo de la tecnología. Entonces, gracias, aprendiz, por tu aporte y vámonos con los conceptos de párrafo, tipos de párrafo y formas para estructurar párrafos. Por favor, presten mucha atención, chicos, porque esto les va a servir mucho para el informe. Como yo siempre se los recalco, no solo para el informe, sino para nuestra vida diaria. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, un párrafo es el fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. A esto se suma que el párrafo empieza con letra mayúscula y las líneas seguidas se configuran como frases. En la construcción de un párrafo se deben tener en cuenta elementos básicos como articulación con párrafo anterior o posterior, de manera que se articule con la globalidad del escrito, utilización apropiada de conectores, adecuada puntuación que conlleve a la claridad y comprensión, tener claridad del tipo de texto para definir su estructura,
Se debe releer, verificando que no se repitan palabras o se presente pleonasmo. Verificar que la idea sea coherente, es decir, que no haya contradicciones. Diferenciar una frase de un párrafo, lo que indica que el contenido del párrafo es la unión de frases separadas por signos de puntuación. Tener clara la idea que se va a transmitir en el párrafo, complementando, ampliando o trasladando a un nuevo subtema, iniciando o finalizando el escrito. Esto a fin de evitar hacer comentarios innecesarios o rodeos que desconecten al lector. Cada párrafo debe cerrar de manera adecuada una idea o un tema, de manera que no se corte abruptamente el tema del que se está escribiendo. La extensión depende del tipo de texto. Sin embargo, para textos técnicos y narrativos, es recomendable no exceder la escritura en cada párrafo. En caso de complementar el escrito con voces de especialistas, según consultas o referencias, es deber ético y profesional, como se los he manifestado, hacer la referencia correspondiente. Entonces, mis queridos aprendices, en la construcción de un párrafo, estos elementos son básicos. Ya sabemos que un párrafo es el conjunto de frases que desarrollan una idea. Empieza con mayúscula y termina con un punto y aparte para que empiece otro nuevo párrafo, ¿cierto? Entonces, para que un párrafo esté bien escrito, ¿qué debemos tener en cuenta? La coherencia, que es la idea clara, sin contradicciones. Los conectores, estos ayudan a enlazar con el párrafo anterior o el que sigue. La puntuación da claridad y evita confusiones. Evitar repeticiones, no usar las mismas palabras todo el tiempo. Unidad temática. Cada párrafo debe desarrollar una sola idea y cerrarla bien antes de pasar al siguiente. Extensión adecuada, ni muy corto ni muy largo según el tipo de texto. Referencias. Si usamos ideas de otros autores, debemos citarlos. En resumen, cada párrafo es como un pequeño bloque de construcción del texto. El peto. Entonces, continuamos. Cada párrafo es como un pequeño bloque de construcción de texto. Si todos están bien organizados y claros, el texto completo será comprensible y agradable de leer. Chicos, tenemos todo claro hasta acá porque voy a irme con los tipos de párrafo. Entonces, si tienen alguna duda, porfa me la dicen para poder continuar. Chicos, ¿tenemos alguna duda? No, señora, de mi parte Listo. no. Bueno, continuamos. Nos encontramos con los 5 tipos de párrafo. Párrafo de enumeración, párrafo de comparación o contraste, párrafo de desarrollo de un concepto, párrafo de enunciado, solución de un problema y párrafo de causa-efecto. El párrafo de enumeración, constituido por una lista de propiedades que describen un mismo objeto, hecho o idea, y por una frase organizadora, antes o después del párrafo, que indica al lector la estructura del párrafo. Nos encontramos con el párrafo de comparación o contraste. Este indica las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, ideas o personas, comparándolos según cierto número de categorías. Encontramos el párrafo de desarrollo de un concepto. Se da una idea principal enunciada de forma explícita que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos, argumentaciones,
de manera que se explica, aclara, detalla o ilustra la afirmación principal. Párrafo de enunciado, solución de un problema. Plantea un problema para posteriormente solucionarlo. Párrafo de causa-efecto. Presenta un acontecimiento o una situación seguido por las razones que los han causado. Entonces, para que nos quede un poco, ¿cierto?, más claro los tipos de párrafo, les voy a dar un ejemplo de cada uno. El párrafo de enumeración ya sabemos que se usa para listar características, cualidades o elementos de un mismo tema. Ejemplo, un buen líder debe tener varias cualidades: responsabilidad para cumplir con sus compromisos, empatía para entender a su equipo, comunicación clara para transmitir ideas y organización para planear las tareas, ¿cierto? Les digo la coma para que ustedes se den cuenta que ahí estoy listando varias cosas. Entonces ya ahí tenemos un ejemplo del párrafo de enumeración. El párrafo de comparación o contraste. En este, ya sabemos que se utiliza para mostrar semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. Un ejemplo puede ser: el trabajo en equipo y el trabajo individual tienen diferencias claras. Mientras que el trabajo en equipo permite compartir ideas y apoyarse en los demás, el trabajo individual favorece la autonomía y el ritmo personal. ¿Sí vemos cómo ahí estamos comparando? Entonces, el tercer tipo de párrafo de desarrollo de un concepto. Este explica una idea principal con ejemplos, detalles o argumentos. Ejemplo: la comunicación efectiva es fundamental en el ámbito laboral. Consiste en expresar ideas con claridad, escuchar activamente y utilizar un lenguaje adecuado según el contexto. Esto permite evitar malos entendidos y fortalecer las relaciones de trabajo. Si vimos cómo iniciamos dando una idea y después la complementamos con detalles y argumentos. Nos vamos con el párrafo de enunciado o solución de un problema. Este nos plantea un problema y luego ofrece la solución. Ejemplo: en muchos equipos de trabajo surgen dificultades por la falta de organización. Una posible solución es establecer reuniones periódicas para definir tareas, aclarar dudas y dar seguimiento a los compromisos. Párrafo de causa o efecto. Este expone un hecho y explica las razones que lo causan o las consecuencias que genera. Ejemplo: el uso excesivo del celular en clase genera distracciones. Como consecuencia, los estudiantes pierden concentración, disminuyen la participación y los resultados académicos se ven afectados. Entonces, tenemos claro lo que es el párrafo, cómo construir un párrafo y los tipos de párrafo que nos presenta la guía. Chicos, ¿o tenemos alguna duda hasta acá? Está claro, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, continuamos. Técnicas de redacción. El texto argumentativo. Para apoyar los contenidos, el escribiente se sirve de informaciones compartidas y de otras dotadas de validez objetiva y contrastada que facilite la asimilación por parte del lector.
Sánchez refiere los siguientes componentes del texto argumentativo: introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción se presenta una premisa inicial, donde se propone una información nueva a modo de tesis para poder ser explicada, legitimada, validada o demostrada. En el cuerpo se integran por datos, propuestas de verdades y creencias, por haber sido adquiridas o por ser evidentes. La información que se aporta supone una aceptación implícita. La información que se añade o aduce se apoya en datos y en otro tipo de argumentos citados. Y la conclusión puede recogerse según los casos de información dada y la mostrada dentro del proceso de validación argumentativa. Ya sabemos cómo se compone el texto argumentativo: introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción presentamos el tema y la tesis, es decir, la idea principal, que es lo que queremos defender. En el cuerpo, esa es la parte más extensa. Ahí es donde vamos a incluir los argumentos, las evidencias, las citas, entre otros, ¿cierto? Esto que pretende darle solidez y credibilidad a la tesis inicial. Y por último van las conclusiones. Recoge todo lo dicho en la introducción y en el cuerpo. Refuerza la idea principal cerrando con una reflexión o invitación a la acción. La estructura de un texto argumentativo: introducción, planteamiento de tesis e hipótesis, cuerpo argumentativo, exposición de las ideas y formulación de hipótesis, argumentos demostrativos válidos, refutación de objeciones, confirmación de la tesis, conclusión, síntesis de las ideas expuestas, aportaciones y sugerencias y nuevas propuestas deducidas. Entonces, así es como debe ir la estructura del texto argumentativo. Siguiendo a Sánchez en 2007, en cuanto al escrito de textos científicos o técnicos, se construye gráficamente a manera de esquema numérico o de esquema con llaves, como se ve en la siguiente gráfica de proceso. Elección del tema concreto. Si es un tema general, se debe perfilar el punto de vista desde el cual se quiere tratar, es decir, definir el tema preciso de interés para que en la búsqueda de información no se pierda el foco del escrito. Aunque no se descarta, como refiere Sánchez, en ocasiones es necesario acudir a las fuentes generales de aproximación al tema como primer paso para nuestro trabajo. Recopilación de material en relación al tema, lo que se configura como insumo básico para el trabajo. Las fuentes deben ser diferentes, de manera que la mirada hacia el tema sea diversas, ¿cierto? Diversas teorías, datos estadísticos, registros fotográficos, documentos históricos, memorias, tesis, entre otros. Esto indica que la bibliografía debe ser variada y actualizada en el caso de datos. Para buscar fuentes se recomienda ver bibliografías de textos relacionados con el tema, chequear catálogos de las bibliotecas, además de buscadores en la web, los cuales deben ser argumentados y veraces. Si ustedes supieran, chicos, lo importante que es incluir una bibliografía y al final casi nunca la incluyen. Entonces, ¿de dónde estamos tomando esta información? Sí, nosotros podemos escribir varias cosas, ¿cierto? Pero como hemos dicho desde el inicio de la sesión, debemos ser fiel a la ética. Entonces, si encontramos ideas o aportes de varios autores que nos van a servir para darle solidez a nuestro informe, vamos a citarlos. Continuamos. Ordenar documentos o información consultada.
Para ello se sugiere hacer una matriz en donde se categoricen las lecturas, se refieran datos bibliográficos y las ideas principales de los aspectos a resaltar, ya sea de manera textual o parafraseada. Otro aparte sería su propio juicio de valor, como refiere Sánchez, elabore argumentaciones que corroboren la tesis que se está escribiendo. Unificar reflexiones surgidas de la lectura del material, elaborar un esquema de lo recopilado es un ejercicio que da profundidad, coherencia y orden al escrito. Lo que quiere decir, primero se ordenan las ideas, se argumentan y después se da inicio al escrito. Entonces vamos a hablar un poco sobre las normas APA, ¿cierto? Esto es algo de manera sencillo para que ustedes puedan incluirlo. Y pasamos con el tema de la comunicación digital actual, ¿ok? Entonces, conociendo las normas APA de manera sencilla. APA son siglas que hacen referencia a la abreviación de la Asociación Americana de Psicología. Las normas APA están consignadas en un manual y aquí se construyen algunas de sus funciones. Estandarizar la presentación de documentos técnicos y científicos del universo académico. Organizar el material consultado y citado por los estudiantes, profesores e investigadores. Apoyar las múltiples formas en las que las personas se comunican a partir de escritos. El manual simplificó la forma cómo se deben mostrar fuentes consultadas, DOI y URL. Las normas APA facilitan la creación y comprensión de documentos, libros, revistas, folletos de naturaleza técnica o científica. Las normas APA aportan a la unificación y orden en la presentación de un documento, trabajo o escrito, invitando al lector a centrarse en el texto. Word cuenta con una pestaña de referencias en donde aparece APA y la edición, lo que indica que hay una base para citar bajo la norma, objeto de ajustes de acuerdo a la actualización de la misma. En el siguiente aparte se muestran algunos lineamientos propios de las normas, tanto para estudiantes como académicos docentes. Entonces, vamos a ver. Ok. Nos encontramos con la página de portada, ¿cierto? El resumen, abstract, el texto contenido, las referencias, apéndices, figuras, tablas y notas al pie. Entonces ya sabemos, la página de portada es la primera página. ¿Qué va en esta primera página? Lleva el título del trabajo, el nombre del autor o los autores, la institución, en este caso, ¿cierto? El servicio de aprendizaje SENA, el curso, en este caso nuestra ficha de proyectos agropecuarios, el nombre de la instructora, ¿cierto? Que mi nombre es Adriana Berrío y la fecha, obviamente pues la fecha en que ustedes lo realizan. El resumen o abstract es un párrafo breve de 150 o 250 palabras que explica de qué trata el trabajo, los objetivos, metodologías, si llega a aplicar, ¿cierto? Y las conclusiones principales. Tenemos el texto o contenido, que aquí es donde va todo el desarrollo del trabajo. Introducción, desarrollo del tema y conclusión. Referencias. Lista de todas las fuentes consultadas, ya sean libros, artículos, páginas web, entre otros. Recuerden, chicos, en orden alfabético. Apéndices, que es la información complementaria que no cabe en el texto principal. Un ejemplo pueden ser encuestas, entrevistas o cuestionarios completos. Figuras y tablas, que son las imágenes, gráficos, cuadros de datos,
Recuerden que siempre deben ir enumerados. Si vamos a poner una imagen, una figura, una tabla, ponerle figura 1, tabla 1 y con el título o el pie de página explicativo, ¿cierto? Debajo de ya sea de la tabla o de la imagen. Y las notas al pie, que son aclaraciones breves o comentarios adicionales que no van en el cuerpo del texto. En palabras simples, un trabajo en APA se organiza como un libro pequeñito, con portada, resumen, contenido bien escrito, fuentes claras y anexos si se necesitan. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O tenemos todo claro? Profe, todo está claro. Perfecto. Entonces, continuemos. Bueno, aquí también nos muestran los márgenes. Recuerden que ustedes también tienen acceso a este recurso, ¿cierto? Obviamente, pues pueden ver mañana la grabación en línea, pueden ver el documento que yo les voy a enviar o también pueden entrar a la plataforma y descargar todos estos recursos para que ustedes tengan mayor soporte. Entonces, fuentes. Las fuentes más apropiadas, ¿cierto? Para escribir son Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos, Fuentes Sans Serif como Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 12 puntos y Computer Modern Normal de 10 puntos. Chicos, me han entregado informes en cursiva, en negrita. Por favor, vamos, ¿cierto?, a aplicar todo lo que aprendemos, pero claro, como de pronto no asisten a las sesiones en línea y no tienen la información clara, obviamente es más difícil para ellos, pero ustedes que tienen la oportunidad de estar aquí, ¿cierto?, conectados conmigo, que estamos explicando, resolviendo dudas, ¿cierto?, que también podemos acceder a todos estos recursos que nos da la plataforma, pues estos errores obviamente no se van a presentar. Entonces, bueno, aquí les dan las fuentes más apropiadas. Vamos a ver el espaciado. Doble espacio en todas las partes, incluido el resumen. No agregar espacio adicional antes o después de los párrafos. Se exceptúa el doble espacio en los siguientes casos: página de título, tablas, figuras, notas al pie, ecuaciones mostradas. Alineación de párrafo. El texto se alinea con el margen izquierdo. Con el margen derecho se deja desigual, es decir, no se justifica. Sangría de párrafo. Se coloca sangría a la primera línea de cada párrafo del texto, 0.5 pulgadas, es decir, 1,27 centímetros del margen izquierdo. Se recomienda usar la tecla de tabulación y no usar la barra espaciadora. Encabezado de página. Aparece dentro del margen superior de cada página del documento. Y números de página. Usar la función de numeración de páginas, insertar número de páginas en la esquina superior derecha, debe aparecer en todas las páginas y la página de portada o título lleva el número 1. Formato de los títulos. La siguiente tabla es tomada de manera literal de la guía del resumen del estilo APA de la 7ª edición 2020, en donde se definen 5 niveles de títulos así: centrado, negrita, título del encabezado del caso. El texto comienza con un nuevo párrafo. Alineación a la izquierda, negrita, título del encabezado del caso. El texto comienza con un nuevo párrafo. Alineación a la izquierda, negrita cursiva. Sangría, negrita, título del encabezado del caso. Igual, cuando ustedes vayan, ¿cierto? Porque depende de los títulos que ustedes vayan a incluir, ahí ustedes se dan cuenta. En cuanto a las citas, ¿qué les he dicho? Citar significa referir, anotar o mencionar un autor, un texto, un lugar. ¿Cierto? Hay que hacerle la mención al autor. Esto implica
que desde la ética, el escritor y su formación profesional es un deber citar cada aporte que apoye sus escritos y argumentos, ya sea de manera literal o parafraseada. En este último caso, no se obliga a mencionar el número de páginas de la que se sustrajo la idea descrita o parafraseada. Es clave mencionar que en un escrito debe prevalecer el conocimiento construido por quien escribe y las citas se configuran como complemento, ampliación o afirmación de lo mencionado. Esto para no caer en errores de sobrecitar o sobrereferir. Aquí hay varios ejemplos de las citas, por lo menos. En una cita directa, es por decir, Navas Talero en 2016, si están viendo en la pantalla, ¿cierto? Entonces, ponemos el nombre del autor, el año, ¿cierto? Y citamos la frase que queremos. La app de YouTube Music Vamos a tiene ver el poder este de detectar lo que te gusta. Desde el nos momento habla en que un abres poquito la app, sobre esto es casi para finalizar, ¿ok? Todos tenemos derecho a escribir nuestra historia. Escribir no es un privilegio ni de los intelectuales ni de aquellos que nos denominamos escritores. Escribir es una actividad humana indispensable para la mente, indispensable para la salud y para el equilibrio. Desiderata, ese poema antiquísimo y anónimo, dice que aún el tonto y el ignorante tienen su propia historia. Todos tenemos algo que contar, todos tenemos derecho a contarlo. Pero más allá de eso, es el bien que hace escribir aquello que nos impele, que nos llama a llenar la página en blanco. Escribir a algunas personas, a la mayoría de las personas, les da miedo. Ese es el único problema. Escribir no tiene por qué dar miedo, es una gran aventura para conocernos a nosotros mismos. Esto es un mensajito que me parece muy importante porque yo sé que es difícil empezar con la página en blanco. Pero como nosotros ya tenemos, ¿cierto? Un documento, un escrito que utilizamos en el video de la comunicación como expresión humana, lo que vamos a hacer, chico, es trabajar con base a ese mismo documento para que sea mucho más fácil y también porque la guía así lo requiere. Entonces, esa misma situación que vivimos en el video de la comunicación como expresión humana, vamos a ampliarla redactando nuestro informe de creación de contenidos comunicativos. ¿Okay? Entonces ya sabemos que tenemos un comienzo. Ya no vamos a empezar con la hoja en blanco. Entonces, bueno chicos, ¿tenemos alguna duda hasta aquí para que pasemos con la comunicación digital actual, que también me parece que es súper importante que lo veamos? Entonces, si tenemos alguna duda, porfa, podemos preguntar ahora. Sí, tenemos todo claro, Profe, chicos. yo creo que está todo bastante claro. Igual lo complicado, lo más complicado ahí es que la parte de citación, pero yo siento que eso ya en la medida que uno lo va haciendo, pues se va Exactamente. perfeccionando. Pero es Así que es. lo más maluco del APA. No, pero eso nos va a ayudar, chicos. Eso nos va a ayudar. De verdad que sí. Todos los días aprendemos cosas nuevas, pero lo importante es de pronto que no nos quedemos con eso ahí como en el aire, sino, ¿cierto? Plasmarlo, vivirlo, experimentarlo y bueno, plasmar en nuestra página en blanco todas aquellas enseñanzas. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vamos con la comunicación digital actual, ¿cierto? Porque sabemos que la potencia de las redes digitales no requiere presentación, ya que en la actual sociedad de la información se cuenta con todas las ayudas tecnológicas que hacen posible comunicarse con todas las personas de manera sincrónica.
A continuación se hace el enunciado de algunas formas comunes de trabajo actual. Utilización de aplicaciones digitales. La tecnología ha propiciado cambios en la forma de comunicación entre personas de todas las edades, teniendo a disposición un abanico de posibilidades en cuanto a herramientas tecnológicas se refiere, aspecto que ha acelerado la velocidad de los mensajes, siendo además asequibles en todos los ámbitos de la vida humana. Para el caso que ocupa este curso, nuestra ficha, proyectos agropecuarios, vamos a enfocarnos en la utilización de herramientas tecnológicas en contextos profesionales, ya sea desde la formación o el desempeño profesional, de manera que la asertividad caracterice la forma de emitir comunicados por medios tecnológicos. Entonces vamos a iniciar con uno de los más antiguos, pero que también está vigente, que es el mensaje de texto o el MSM, ¿cierto? Este se debe limitar a 160 caracteres que reflejen información básica de aquello que se quiere decir, por lo cual debe ser claro y conciso. A estos mensajes me refiero, ¿cierto?, a los mensajes de textos que nos llegan, de pronto de un banco, de la EPS o de alguna empresa, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben esos mensajitos, obviamente cuando es estafa ya hay que saber identificarlos, pero estos son muy importantes porque aquí, ¿cierto? En estos 160 caracteres vamos a reflejar toda la información básica. El chat es un diálogo en tiempo real entre dos o más interlocutores en forma de habla. Estos dos medios se ven caracterizados por la inmediatez de la comunicación, por nuevos códigos y el estilo informal que se refleja en los escritos. Pese a ello, vale decir que dichas características no eximen los textos de cordialidad, respeto, objetividad y precisión al momento de enviar cualquier tipo de mensajes. Dadas estas características, el chat es ideal para acordar o cancelar encuentros, recordar reuniones o el envío de evidencias, ¿cierto? Como hago yo por nuestro grupo. Enviar links, enviar documentos derivados del actuar profesional. Es decir, se debe manejar información de interés general para los participantes del chat en el caso de un grupo, lo que indica que se debe procurar dejar intereses personales a un lado, característica que se le dará dependiendo de los lineamientos acordados por el grupo. Las normas impartidas son necesarias para el buen funcionamiento del grupo del chat y su objetivo. La página web. Una página web es un documento digital elaborado en formato HTML, lenguaje hipertextual de etiquetado de documento, en el que se utilizan imágenes, texto escrito, videos, animaciones, links, entre otros. Sánchez, en 2007, refiere elementos importantes en la redacción los siguientes: títulos y subtítulos simples, claros y concisos, párrafos ajustados a una misma idea, uso de resúmenes y tablas de contenido, frases cortas, resaltar lo importante, iniciar el texto con la conclusión y cerrar con los detalles, evitar la redundancia, omitir palabras innecesarias o poco pertinentes. El lenguaje informal es más adecuado. Usar listas numeradas, jerarquizar la información sin perder el foco de la misma, combinar textos y colores de fondo que contrasten, evitar textos parpadeantes dado que dificultan su lectura y pueden ser distractores. Entonces ya hemos visto el mensaje de texto, el chat, la página web. Ahora vamos con el correo electrónico. Este se ha convertido en un medio de comunicación vital y una de las aplicaciones con más enlace y éxito de Internet. Parafraseando a Sánchez en 2007, el correo electrónico cuenta con las siguientes características:
Velocidad en la transmisión de los mensajes. Coste no excesivamente alto. En otros casos, ¿cierto? Son gratis. Espacio de intercambio de fotografías, música, link, textos, además de mensajes escritos. Comunicación en corto tiempo. Posibilita enviar mensajes a varias personas o a un grupo, creando listas de distribución o copias ocultas. Permite reenviar un mensaje a otro receptor o responder rápidamente. Se puede enviar con copia oculta a aquellos receptores que deseen no sean visibles. Con el tiempo se ha convertido en un medio de comunicación formal que evidencia gestión administrativa, cumplimiento de deberes, transmisión de comunicados institucionales, etc. Lo que indica que debe contestarse a la mayor brevedad aportando la información requerida, con copia a los implicados en el proceso si se considera pertinente. Puede ser personal o institucional. Para el segundo caso, los mensajes se deben ajustar exclusivamente a labores propias de lo académico o lo laboral. ¿Cómo se debe elaborar un correo electrónico correctamente? Vamos a ver las características. Asunto: debe referir clara y concretamente la intención del correo. Nombre completo del destinatario, cargo, empresa y ciudad. Asunto: pues aquí tenemos un cordial saludo, pero obviamente si es algo importante, es un caso urgente, ¿cierto? Dar una premisa de lo que va a tratar el correo. El contenido concreto y claro. Si se requiere mayor organización del texto, se sugiere discriminar la información en puntos, de manera que cada uno mencione los temas relacionados al asunto sin salirse del tema objeto del mensaje. Despedida con un atentamente o cordialmente. Remitente: nombre, cargo, persona y número de contacto de ser necesario. Entonces, chicos, ya saben, vamos a tenerlo en cuenta a la hora de redactar un correo en nuestro trabajo. Se recomienda que la fuente tenga el mismo tamaño, color y tipo, evitando mayúscula fija. De resaltar alguna parte del texto es pertinente cursiva o subrayado o negrita, ¿cierto? No ponerle otro color. Evitar la mayúscula fija. La corrección ortográfica es importante y necesaria toda vez que cada correo es carta de presentación del profesional escribiente. Entonces, nos vamos ahora con la netiqueta. El término netiqueta viene de la palabra etiqueta definida, ceremonial de estilos, usos y costumbres que se debe guardar en actos públicos solemnes. Ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares o en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de confianza. Por tanto, la netiqueta hace referencia a todo lo relacionado con el buen actuar en las redes sociales, utilizadas en diversos contextos. Actuar que debe estar cualificado por la comunicación asertiva, a partir de la cual se transmite información de manera clara, pertinente, concreta y consciente, de manera que el buen trato hacia el interlocutor se enmarque en límites de respeto y cordialidad. A fin de regular el buen actuar en las redes, se sugieren las siguientes normas. Quiero que aquí hagamos una autoevaluación y nos demos cuenta qué normas estamos cumpliendo, cuáles no estamos cumpliendo y qué podemos hacer para mejorar y que la red sea un espacio seguro. Entonces vamos con la norma 1. Leer y releer el mensaje antes de enviarlo, pensando en la claridad, coherencia y pertinencia del mismo. Norma 2. No escribir mensajes bajo emociones de enfado o ira. Esto conllevará al inadecuado manejo de un conflicto laboral o personal. Norma 3.
Si se trata de responder un comunicado, contestar expresamente lo que se solicita. Norma 4. Antes de enviar el mensaje, es importante que se verifique que el destinatario es la persona a quien va dirigido. Norma 5. Utilizar términos adecuados y formales sin perder de vista que es un comunicado entre seres humanos, lo que indica que por más que el canal sea la red, la forma de tratar a la otra persona es la misma que se utilizaría si fuera personal. Es decir, se deben tener en cuenta las mismas normas de un trato en contexto laboral o académico. Norma 6. Tener presente el tipo de red a utilizar, procurando ajustarse a la cantidad de texto requerido con claridad y precisión. Esto implica que se debe pensar y estructurar muy bien el mensaje antes de escribirlo, sin dejar información para que el destinatario descifre o suponga. Norma 7. Si se estima identificar su red con una foto, se recomienda formalidad en esta, en donde el rostro se vea con claridad, recordando que le identifican en contextos académicos y laborales. Norma 8. Si el objeto del mensaje es un reclamo o una queja, debe hacerse en los mejores términos, expresando los hechos, ¿cierto? Una lista en orden cronológico, por lo menos. Los prejuicios ocasionados, la petición amable y respetuosa, o sea, eso sí es muy importante, ¿cierto? Norma 9. Siguiendo con el punto anterior, cuando se conteste una petición debe ser en el mismo historial si se trata de un correo electrónico, lo que permitirá un seguimiento al caso. Si el caso es que no se recibe respuesta del correo enviado, reenviar el correo haciendo énfasis en la petición. Norma 10. Cualquier comunicado exige veracidad y envío de soportes que se estimen pertinentes, evitando caer en supuestos que motiven conflictos innecesarios. En esto vale la pena recordar que lo escrito, escrito queda y que asegurar una información implica investigarla antes de enviarla. Norma 11. En el caso de foros de discusión o comentarios a alguna publicación, es necesario mantener el respeto por la opinión opuesta, lo que implica escribir el punto de vista propio, dar aportes a modo de complemento, sin caer en ataques hacia el otro. Norma 12. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia de 1991. En las redes sociales no hay excepción a esta norma, lo que implica que no se debe publicar información personal o familiar de otros y si se estima publicar información propia, esta debe ser objeto de análisis antes de publicar, evitando caer en arrepentimientos. Y por último, pero no menos importante, chicos, la norma 13. Esta norma nos habla sobre evitar caer en el humor colectivo, por medio del cual se generan burlas hacia personas que tienen una condición física determinada, fuera de lo que se estima como normal. Los llamados memes, en algunos casos, son generadores de indignación y maltrato colectivo hacia algunas poblaciones con características físicas o culturales que no deberían ser objeto de burla. Aquí la etiqueta debe ser no transmitir este tipo de comunicados partiendo de la dignidad y el respeto por el otro cualquiera que éste sea. Así, esta cultura virtual empieza a cambiar desde estos contextos pedagógicos. Entonces, quiero escucharlos. ¿Qué tal les pareció este tema? Si vemos como de pronto no sabíamos que estas normas existían, algunos de pronto ¿cierto? Ya las tienen en cuenta a la hora de utilizar sus plataformas digitales, algunos no. Entonces es muy importante este recorrido por estas normas para tener claridad.
¿cierto? En lo que está bien, en lo que está mal y en cómo nosotros debemos actuar. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Algo que queramos compartir para dar explicación a la evidencia? ¿Tenemos todo claro, chicos? Sí, profesora, está claro. Muchas Listo, gracias. aprendices, me alegra mucho. Bueno, vamos entonces con nuestra evidencia. Informe, creación de contenidos comunicativos, chicos. Informe, creación de contenidos comunicativos, ¿cierto? El objetivo de esta evidencia es comunicar asertivamente con cohesión y coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Instrucciones. Describe una situación laboral, ¿cierto? Que esa ya la tenemos, que fue la que utilizamos en el video La comunicación como expresión humana. Chicos, les recuerdo, no es un video sobre la contaminación, no es un video sobre el calentamiento global, no es un video sobre las inundaciones, a menos que tenga una conexión con nuestros proyectos agropecuarios. Es decir, cómo está afectando el calentamiento global, ¿cierto? Nuestros productos, nuestras cosechas, nuestros cultivos. En este sentido, sí es válido. Pero hablar de una manera general, ¿cierto? Chicos, no. Vamos a dejarnos, ¿cómo es? Guiar de la evidencia y de las instrucciones que nos da la guía, ¿ok? Porque listo, nos habla de conflicto, pero entonces nos vamos con el conflicto de Pakistán, nos vamos con el conflicto de Gaza, nos vamos con el conflicto armado. Entonces vamos a tener, ¿cierto? Claridad en eso. Entonces un aprendiz me envió, pero porque algo sobre el conflicto armado, pero porque ese era su trabajo y ahí se presentó una situación, ¿cierto? Por fallas en la comunicación, entonces el compañero lo que hizo fue darle ese contexto. Entonces, vamos a estar muy pendientes con eso, ¿cierto? Entonces, describe una situación laboral real o simulada. Organiza el informe con los siguientes apartados. Encabezado, palabras clave, introducción, desarrollo, cierto, problema, análisis comunicativo, solución, conclusiones, bibliografía. Un ejemplo de nuestro informe, obviamente este es un informe sencillo, pero ustedes, la idea es que a partir de su situación laboral, de lo que presentaron, ustedes puedan buscar más información, ¿cierto? Aportar otros autores, citar otros autores, darle solidez a su trabajo y respaldar la tesis. El aprendiz Angie Pérez quiere preguntar algo. Sí, Aprendiz. señor. Sí, Sí, señora. cuéntame. Tengo una pregunta. ¿Se podría cambiar, digamos, la problemática? O sea, ¿se podría escribir sobre otra problemática o tiene que ser obligatoriamente la problemática que ya habíamos escrito? Si ya tenemos una base, ¿cierto? Eso nos los está pidiendo la guía. Entonces Pero en vamos a caso hacer, tal, o no sea, se podría. sí lo puedes cambiar, pero entonces te tocaría prácticamente como que volver, ¿cierto? Pues como armar la situación problema, la descripción, te tocaría pues prácticamente hacer todo nuevamente. Pues la idea es que escojamos la situación laboral que ya teníamos, ¿ok? Para ampliarla. Ok. ¿Y hay algún motivo por el que lo quieras cambiar?
Pues quisiera hacer algo como más enfocado a lo que estamos estudiando, pero pues, Ok. Bueno, perfecto. Dale, mientras tengas el enfoque, me parece maravilloso. ok. Ok, aprendiz, ¿alguien tiene alguna duda antes de continuar? Bueno, ¿qué son las palabras clave en este informe, chicos? Son palabras que vamos a ir desarrollando en todo nuestro informe, ¿cierto? Son términos o expresiones cortas que resumen los temas principales del documento, como por ejemplo, comunicación asertiva, proyectos agropecuarios, planificación de riego, coordinación laboral, solución de conflictos, contenidos comunicativos. Estas fueron las palabras que yo escogí, pero ustedes ya saben, esto es solo una orientación, ustedes son autónomos de escoger sus palabras claves. Como vimos al inicio de la sesión, ¿cierto? Nuestro informe va a llevar una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Entonces, en la introducción podemos iniciar en los proyectos agropecuarios, obviamente. Chicos, recuerden ya la situación laboral que se nos venía presentando en el video anterior y nosotros la vamos a traer acá, ¿ok? Entonces, en los proyectos agropecuarios desarrollados por aprendices, la comunicación constituye un pilar esencial para garantizar la correcta ejecución de las actividades programadas. Cada tarea, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, requiere coordinación, asignación clara de responsabilidades y seguimiento. Cuando la información no se transmite de manera precisa y oportuna, se generan malentendidos, conflictos entre los participantes, retrasos en las labores y pérdidas en la producción. Este informe presenta una situación simulada de conflicto por falta de comunicación en la planificación del riego de un cultivo hortícola dentro de un proyecto de formación agropecuaria. A partir del análisis de la problemática, se proponen estrategias comunicativas que permitan mejorar la organización, prevenir errores y fortalecer el trabajo en equipo mediante la creación de contenidos claros, accesibles y verificables. Entonces nos vamos con el cuerpo, ¿cierto? Vamos a describir el problema. En la finca experimental Agroverde del programa de proyectos agropecuarios se realizó la práctica de riego en un lote de hortalizas bajo sistema de goteo. Un grupo de aprendices tenía la responsabilidad de administrar el riego. La coordinadora del grupo envió las indicaciones únicamente a través de un mensaje de WhatsApp, sin especificar claramente horarios, cantidades de agua ni distribución por parcela. Como resultado, dos aprendices interpretaron la información de manera distinta. El primer aprendiz realizó el riego por la mañana durante 2 horas seguidas. El segundo repitió el riego en la tarde, creyendo que no se había efectuado. Este doble riego provocó encharcamiento en las hortalizas, pérdida de fertilizantes aplicado previamente, retraso en el desarrollo de las plantas, discusiones entre los aprendices para determinar quién había cometido el error. La situación generó tensión en el grupo, pérdida parcial de la cosecha y retrasó en los cronogramas de evaluación del proyecto. El conflicto surgió por la combinación de varios factores comunicativos. Aquí especificamos, ¿cierto? Falta de claridad y concreción en el mensaje escrito, ausencia de verificación de la información recibida, carencia de un calendario físico o digital, escasa comunicación verbal y no verbal, falta de cultura de trabajo en equipo, impacto del problema, pérdidas económicas al desperdiciar agua y fertilizantes, disminución del rendimiento de cultivo, conflicto interpersonal que afectó la cohesión del grupo y desorganización. Una solución. Para evitar conflictos similares, se propone un plan de creación y uso de contenidos comunicativos claros y organizados. 1. Diseñar un calendario visual de riego. 2. Redactar mensajes con lenguaje claro y concreto. 3. Implementar un formato de registro y verificación.
4. Realizar reuniones breves semanales. 5. Capacitación de comunicación asertiva y trabajo en equipo. 6. Uso de herramientas digitales complementarias. La situación presentada demuestra la falta de comunicación clara y organizada en la planificación de actividades agropecuarias. No solo provoca conflictos entre los participantes, sino también pérdidas económicas y desmotivación en el equipo. El análisis realizado evidencia que la comunicación asertiva y la creación de contenidos organizados, como calendarios, mensajes claros y registros, son herramientas indispensables para coordinar equipos de trabajo en proyectos agropecuarios. La implementación de estas propuestas permitirá optimizar el uso de recursos, mejorar el clima laboral y garantizar el éxito de las características productivas. Invertir en comunicación efectiva es clave para lograr aprendizajes significativos y resultados sostenibles en el sector agropecuario. Y por último, la bibliografía, ¿cierto? Aquí tenemos la bibliografía, donde sacamos la información con la que complementamos nuestra tesis. Y unas recomendaciones generales, chicos, que yo les doy: aplicar los conceptos vistos, escucha activa, tipos de texto, semántica, estructuras técnicas del discurso. Cuiden la ortografía, la redacción y la presentación visual. Sigan las fechas y formatos de entregas indicados y utilicen herramientas digitales para diseñar videos e infografías. Pero bueno. Entonces, mis queridos aprendices, ¿tenemos alguna duda hasta aquí de nuestra evidencia? Informe y creación de contenidos comunicativos, ¿o tenemos todo claro? Profe, está claro. ¿Sí? Bueno, chicos. Profe, mentira. Profe, Ah, Ay, profe, lo siento. tranquila, Profe, cuéntame. la portada tiene alguna indicación. Es que yo no he podido con la portada de Norma APA, todavía no me queda claro cómo es que va la portada, si tiene espacio entre cada cosa o qué. Y claro, lleva espacio. De todas formas, chicos, yo en el documento que les voy a enviar, les voy a mandar un ejemplo de la portada, ¿ok? Lo importante es que de pronto no me la presenten en el mismo documento, ¿cierto? Porque pues yo la puedo hacer aquí para mostrarles a ustedes, y me ha pasado que varios aprendices pues me envían así, supongamos, esta información va, pero va en una hojita aparte. Esa hoja no incluye, chicos, porque es mínimo de 3 hojas el informe. Entonces, a veces me incluyen la portada y me dejan 2 hojas o 1 hoja y media. Entonces, vamos a buscar, ¿cómo es? Autores que nos ayuden a soportar nuestra tesis. Vamos a buscar temas, no tengamos miedo de buscar en internet. Ojo, buscar en internet, no de bajar todo de una guía y presentarlo. ¿Ok, chicos? Entonces no te preocupes, que yo en el documento que les voy a enviar el día de mañana les voy a mandar un ejemplo para que sea más claro para ustedes, ¿ok? Profe, una pregunta. Bueno, profe, ¿Hasta gracias. cuándo hay plazo para entregarla, para entregar la evidencia? Bueno, chicos, yo les voy a mostrar el cronograma. Regálenme un segundo. Ya les voy a decir la fecha. Estas evidencias tienen un cierre, pero es un primer cierre, así que no se preocupen, porque ustedes tienen hasta el final de la fase, que ya les voy a decir la fecha, hasta el final de la fase para presentar todas sus evidencias. Ok, entonces, el video de la comunicación como expresión humana, la primera fecha de cierre era el 14 de septiembre, ¿cierto? Pero la fase va hasta el 5 de octubre. Entonces, tenemos tiempo hasta el 5 de octubre de entregar. El informe creación de contenidos comunicativos se habilitó el 15 de septiembre, tiene la primera fecha de cierre el 21 de septiembre y también tienen hasta el final de la fase, que es el 5 de octubre.
¿Ok? ¿Nos quedó claro los tiempos de entrega? Está bueno, profe, gracias, profe. Perfecto. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, chicos, ¿tenemos alguna otra duda sobre el informe, sobre el video, la comunicación como expresión humana? ¿Está todo claro o Angie quiere decir algo? Ok. No, señora. Bueno, chicos, con lo trabajado hoy hemos reforzado la importancia de la comunicación como herramienta profesional, desde el uso adecuado de la voz, ¿cierto? La escucha activa, la argumentación hasta la producción de textos y la argumentación. Chicos, el manejo responsable de la comunicación digital es muy importante. Todo esto nos recuerda que comunicar no solo es hablar o escribir, sino también pensar, sentir y actuar con responsabilidad frente al otro. Entonces, espero que les haya quedado todo claro. Muchísimas gracias a todos por su compromiso, por su puntualidad. Quedo atenta a cualquier novedad, a cualquier duda o inquietud que ustedes tengan para resolver en cuanto a la entrega de sus evidencias. Entonces, que tengan una feliz noche y los espero, chicos, con sus evidencias. Porfa, no se les olviden. Yo a veces veo en el grupo que preguntan por otras evidencias y no por el video y no por el informe. Pero bueno, los quiero activos, ¿ok? Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profesora. Gracias, Dios le profe. pague. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Listo, chicos. Gracias, profe. Feliz noche.